se está reaccionando, ya lo acaban de escuchar María José Catalá, y las víctimas están protestando ya. Todo esto es lo último. Y junto a todo esto, una presión de los tribunales que también han puesto a contar el reloj. 3 días han dado a el parking en el que estaba el coche de Maribel Vilaplana, el que Mazón y Maribel Vilaplana recogen, para que diga a qué hora. Sí, después de salir del Ventorro fueron al parking o si hubo parada intermedia. Pedro Gómez, 3 días que están ya en tiempo de descuento. Así lo ha exigido la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que está investigando las muertes ocasionadas por la Dana. 3 días le da a la empresa que gestiona el parking donde presuntamente aparcó ese coche la periodista el día que quedó a comer con Carlos Mazón, para que entregue los justificantes de entrada y salida del coche de Vilaplana. Pero es que además en les Corts Valencianes el Partido Socialista Valenciano ha exigido que le pidan a Carlos Mazón, de cara a su declaración en esa comisión de investigación, el ticket del restaurante de esa comida. 2 tickets sobre la mesa que ya están solicitados: las entradas y salidas del coche de Vilaplana y el ticket de la comida del Ventorro. Pitarch, hoy despedido Mazón sin agradecimiento. Hoy el BOE dice esto, Pitarch, y con apuro judicial. Esto, el ticket, todo lo que se está haciendo es investigar a Mazón sin tocarle, porque sigue teniendo aforamiento y blindaje. Bueno, es bastante evidente. Ha citado a todo su equipo, ayer citó como testigos a todo su equipo, su jefe de gabinete, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales, el cerebro jurídico Cayetano García. O sea, la jueza ya está cercando a Carlos Mazón antes de la elevación, de elevar al TSJ en el caso de que encontrara ilícitos, pero o sea, ya el equipo, ahora con el tema del parking, que ya os puedo adelantar que será una hora posterior a las 7 menos cuarto, porque en su declaración Maribel Vilaplana ya deja caer que ella se quedó trabajando en el coche bastante tiempo después, con lo cual podemos intuir que la salida del parking se acercará más a las 8 de la tarde que a las 7 de la tarde, que es una de las tesis que teníamos. Perdóname, que esto no pase desapercibido. Lo que me estás diciendo es: puede haber un retraso, hay un tiempo ahí que nadie conoce, pero me estás diciendo, pero Maribel Vilaplana puede alegar que es que se quedó trabajando en el coche y por eso saca el coche tarde, que no es que fueran a otro sitio, sino que ella estaba currando en el coche. Lo dice en su declaración, que es una de las, yo creo que es como previendo cuando ya le habían pedido el ticket del parking, que ella no puede aportar porque no lo tenía. Podía haber aportado el extracto bancario, pero bueno, da igual, nos lo creemos. Pero ella deja caer en su declaración que ella, cuando Mazón la deja a la puerta del parking y se va a otro sitio, ella baja al parking y está un rato trabajando con el ordenador y mandando mensajes desde el coche, un poco adelantándose a cuando descubramos ya la hora real de salida del parking. Pues no será precisamente cerca de las 7 de la tarde, será un poquito posteriormente a las 7 o más acercándose a las 8, lo cual nos abrirá nuevas incógnitas, a la jueza le abrirá nuevas incógnitas y tendremos que averiguar pues qué ha pasado por ese cambio de versión, nuevo cambio de versión. Sergi Pitarch, eldiario.es. Cuídate, gracias, un abrazo. Último comentario aquí. No seáis mal pensados, que no ha currado alguna vez en un parking, ese sitio tan cómodo en el que no hay luz, estás entre coches y es tan cómodo como la biblioteca o cualquier otro sitio, ese famoso sitio de ponerte a currar. Nos están mintiendo en la cara, llevan un año mintiéndonos. Carlos Mazón, Núñez Feijóo, el Partido Popular, Abascal apoyando y Maribel Vilaplana. Porque por mucho que ella sufra, no sufra, que a mí me da igual, yo no la vinculo con nada, nos ha mentido en sus cartas, ha mentido y ahora está haciendo una coartada perfecta para este señor. Nadie se cree, de verdad, que somos muy listos y nos ve gente más lista aún. Nadie se cree que te quedas currando en un parking, en el coche con el portátil. Ya está bien, un respeto a las víctimas de la Dana. No cuadra. Depende del coche, ¿eh? No cuadra en una cosa. Y depende del Cuando parking. tú vas a recoger tu coche con tu ticket de parking, lo primero que haces es pagar. Hombre. Entonces, si has pagado, eso es lo normal, lo que hace cualquier persona. Una vez que has pagado, no te puedes quedar en el coche, porque hay 10 minutos para salir. Claro. Y lo raro es irte al coche a trabajar y luego irte a pagar. No tiene sentido. Yo les he contado a ellos antes que la hora de salida es a las 8 menos cuarto. Tengo una fuente que, como estamos estos días con esto de las fuentes, no puedo decir quién es,
señor juez, Pues al Supremo. no puedo decir quién es, pero la hora de salida al parking son las 8 menos 4. Antón Losada. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Escuchando fascinado que el coche es ahora un espacio de trabajo e interconexión. Voy a tener que probarlo. ¿Qué mejor sitio para buscar un wifi que un parking subterráneo? Desde luego que sí. Dicho esto, Losada, negociación PP-Vox abierta ya, batalla por el respeto entre las víctimas. Javier. ¿Perdón? No, digo, la luz natural que entra en un parking, cuando estás en un parking, esa luz natural que te permite ver, es un sitio ideal, sobre todo los que tenemos así dificultades para ver bien, pues es el sitio perfecto para nosotros. Tengo que probarlo. Tengo noticia de última hora porque Inés García me dices que el diario.es está publicando nuevos datos sobre la actuación impresentable de Mazón durante la Dana. Atención, porque es verdad que habló con Feijóo, pero muy tarde, cuando la catástrofe ya había pasado. Sí, yo no sé si os acordáis de cuando Alberto Núñez Feijóo dijo que había hablado en tiempo real con Carlos Mazón, luego ya lo matizaron. Bueno, pues hoy sabemos exactamente cuándo habló ese día de la Dana, cuántas veces habló con Carlos Mazón, y lo sabemos porque ha sido precisamente el presidente de la Generalitat el que ha enviado parte del registro de sus llamadas de ese 29 de octubre. Y sabemos que Mazón y Feijóo no hablaron hasta las 9:27 de la noche. Después, 4 minutos más tarde, a las 9:31 de la noche, volvieron a hacerlo. Esto es, hablaron 1 hora después de que Carlos Mazón llegara al CECOPI. Por cierto, ya había hablado, lo había hecho a través de su representante, con la vicepresidenta Teresa Rivera y también con la otra vicepresidenta, con María Jesús Montero. Pero con Alberto Núñez Feijóo no lo hizo hasta las 9:27. Director del diario.es. Es muy relevante porque se demuestra una vez más que Mazón mintió y que también lo hizo Feijóo respecto a ese estuvo en contacto en tiempo real con No, en tiempo real estuvo. No, en tiempo real no parece. Lo que pasa es que ya había pasado la Dana. En diferido, más que en tiempo real. Pero luego hay 2 datos muy relevantes en esta información que publicamos. Primero, ¿qué periodo de llamadas aporta Mazón? Empieza a aportar llamadas a partir de las 5:37 de la tarde. Antes no. ¿Por qué antes no? Porque estaba en el Ventorro. Y ahí veríamos qué cogía, qué no cogía, o cuántas, o lo desocupado que estuvo durante ese tiempo. No sabemos qué pasó en las horas previas porque por ahora no lo ha aportado el gobierno de la Generalitat. Y segundo, se ve muy bien la llamada justo del mensaje de alerta, que es, él habla con Salomé Pradas, con la vicepresidenta que estaba directamente en el CECOPI, justo 1 minuto antes de que se mande la mensaje de alerta a los valencianos, con lo cual es muy probable que el último ok, a pesar de que él lo niega, lo diera el propio Mazón. Tarde y mal, pero lo diera él. Ignacio Escolar, seguimos sin saber, a pesar de esta información que estáis desvelando, que tiene que ver con la documentación que está aportando a la Comisión de Investigación el propio Mazón. Eso es. Pero él sigue sin contar qué pasó con su coche oficial, cómo fue el recorrido. Hay muchos datos. Agujero negro todavía en toda su explicación. Hay un inmenso agujero negro. Enorme, porque falta ahí 1 horita o un poco algo así, que no sabemos qué ocurre desde que él abandona el Ventorro hasta que aparece en el CECOPI. Y ahí no ha querido aportar cuál ha sido el tránsito de su coche oficial, que esos datos están y que podrían aportar mucha luz a dónde estuvo, y queda la incógnita de dónde se cambió de ropa, porque aparece con una ropa muy distinta a la que tenía en las reuniones de por la mañana. ¿Qué pasó en medio? Pues seguimos sin saberlo, pero estoy convencido que más tarde o más temprano lo averiguaremos. Y atención a lo que ha pasado esta mañana, porque a mí me ha resultado impresentable. Es que un diputado, López Fenol, exalcalde de Benidorm del Partido Popular, una falta de sensibilidad con todo. Con todo. Estaban en el Pleno, en las Cortes, y fíjense porque ve a Juan Bordera, diputado de Compromís, el diputado que ha formado parte de la flotilla, que ha estado detenido en Israel durante unos días, le ha empezado a vacilar. Te veo gordito, no parece que vengas de Auschwitz. Cuando quiera. Silencio, silencio, señorías. Silencio. Senyora Mas, ara que pide la palabra. Una qüestió de respecte i també d'humanitat, m'agradaria que pogueren començar el ple sense fer afirmacions com les que acaba de fer la bancada del Partit Popular. No tiene la palabra. Señorías, silencio. Juan Bordera, diputado de Compromís. Bona vesprada. Bona vesprada. Yo sigo sin entender cómo hay algunos diputados del PP en las Cortes Valencianas que están para bromas. Pues sí, porque es un tema muy, muy serio. Cuando se sepa la verdadera cifra de muertes y de heridos que ha supuesto este genocidio,
creo que algunas personas van a tener que taparse mucho sus vergüenzas y este señor del PP de hoy pues será uno más de los que tendrá que agachar la cabeza y reconocer que ha estado blanqueando un genocidio, riéndose de él. Y a mí el insulto personal me duele poco, me duele sobre todo pensar en la gente que está allí y que ha arriesgado sus vidas no solo en la flotilla, ¿no?, sino en todas las misiones humanitarias, periodistas que están siendo masacrados allí. Pues si este es el nivel del debate, pues apague y vámonos, diría que. Diputado, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué este diputado López Fenol de repente le lanza este mensaje a usted? ¿Habían tenido algún debate previo? ¿Habían hecho algún comentario? ¿Habían tenido algún, digamos, duelo dialéctico? En absoluto. Este señor y yo no hemos tenido intercambio alguno desde que yo he formado parte de este ciclo, de esta legislatura. Simplemente es agarrarse a cualquier bulo, o a cualquier mentira o a cualquier declaración sacada de contexto, que es un poco el argumentario que estamos viendo en muchos de los medios de extrema derecha o de derecha. Primero se nos relacionaba con la flotilla de lujo, luego la flotilla de Hamás, como si pudiéramos ser las dos cosas a la vez. Ahora se hacen bromas sobre Auschwitz. Y yo querría dejar claro que lo que hemos vivido allí, las personas que hemos visto cómo son de esas prisiones israelíes y cómo tratan a gente que tenemos una cierta inmunidad y protección, el pensar que le harán a la gente palestina, que hay 11.000 personas que han estado en esas prisiones recientemente, de los cuales 400 son menores, pensar que a esa gente le están haciendo auténticas barbaridades que son muy superiores a las que se hicieron en Guantánamo, pues a mí me pone muy cabreado el escuchar que encima pues tengamos que aguantar estas declaraciones que en el fondo yo creo que venían un poco simplemente porque al entrar el último al hemiciclo los compañeros de Compromís me han dado una pequeña ovación, un pequeño aplauso y eso ha sentado muy mal porque en el fondo el relato de la extrema derecha y de la derecha es que aquí no había un genocidio, ahora están empezando a bajarse un poco del barco tímidamente, pero llegan tarde, llegan mal y encima con estas formas, pues bueno, poco más que añadir. No sé, le pregunto por esa relación que puede usted tener, por ejemplo, con diputados del Partido Popular. ¿Alguno le ha agradecido a usted, por ejemplo, no que haya ido a la flotilla, que durante meses y meses advirtiera de lo que podía pasar con la Dana, por ejemplo, en Valencia? Porque usted fue el que lo dijo públicamente. Sí, o sea, no ha habido ningún caso de diputados del PP que me hayan venido a reconocer ese trabajo que se hizo previo a la Dana, en el que advertíamos unas pocas semanas antes de que esto iba a ocurrir y además habíamos presentado específicamente una en concreto unos meses anteriormente ante el riesgo exponencial de inundaciones en el Mediterráneo, como estamos volviendo a constatar y como vamos a seguir constatando, en un lugar que además se sigue haciendo retorcer la ley, la legislación de protección del territorio para que se pueda construir aún más en zonas inundables, para que se pueda construir hoteles a 200 metros de playa, en un momento en el que tendríamos que estar planteando retiradas estratégicas y planificación de drenaje urbano sostenible, todo tipo de infraestructuras para el alcantarillado y demás, pues lo que estamos viendo es seguir asfaltando, como si no hubiera mañana, un lugar que está mucho más expuesto a fenómenos de este estilo que se van a ir dando con más virulencia por todo el Mediterráneo. Y a mí nadie me ha venido a agradecerme nada en absoluto, por supuesto. Al revés, de hecho, a la mínima que pueden intentan ensuciar aquel trabajo o quitarle valor. Juan Bordera, dentro de muy poquito, un año de la tragedia de la Dana. ¿Me está usted diciendo que podría volver a pasar y que incluso podría ser más grave que lo que vivieron ustedes hace un año allí? Sin duda, y no es una cuestión de podría, es una cuestión de va a pasar, porque es una cuestión de que cada grado que aumenta la temperatura tenemos un 7% más de vapor de agua en la atmósfera, la temperatura del mar Mediterráneo sigue rompiendo récords de manera bastante exponencial y además esto va a venir agravado en algún momento cuando venga otro El Niño, que es el fenómeno que da un empujón aún más a las aguas del planeta entero en cuanto a temperatura. Ese año en el que tengamos un El Niño, por ejemplo, aumentarán aún más las posibilidades de tener una como la del 29 de octubre de 2024, no, peor. Y encima con unas condiciones de legislación de protección del territorio peores, con los mismos incompetentes al cargo y la sensación de la gente del territorio que está absolutamente desprotegida ante las situaciones que ya han vivido, pero potencialmente van a vivir peores. Es una cuestión de tiempo y de física y que a mí me encantaría que alguien pudiera rebatir estos datos, pero es una cuestión física y matemática el que con el aumento de la temperatura del mar y del aire vamos a potenciar este tipo de fenómenos. Es una obviedad, nadie duda esto desde la comunidad científica. Y lo peor es que tengamos responsables políticos que no beben de la comunidad científica, sino que sistemáticamente la han estado atacando. Han atacado a la EMET, han atacado al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de este país,
por supuesto a la Confederación, es decir, cualquier cosa menos reconocer que el principal culpable lo tenían en el sitio de presidente. Solo una cosa más, diputado Bordera. Bueno, dos cosas más. Una rápidamente. ¿Ha visto la información que está publicando hoy el diario.es? Mazón, atención, sigue ocultando el registro de llamadas, atención, durante la comida del Ventorro, y sigue ocultando qué hizo además, cómo fue el itinerario de su coche oficial. Sigue escondiendo, digamos, datos importantes para saber qué pasó y por qué actuó de la manera que actuó. Sí, y yo creo que esconda esto después de, pues eso, ya 11 meses y con las situaciones que hemos vivido de excepcionalidad otra vez, ¿no?, de temporales en el Mediterráneo. A mí me da que pensar que debe de ser muy gordo lo que esconde, pero en el fondo es muy obvio lo que esconde. Es decir, todos sabemos que ese día estaba hablando con constructores porque se había aprobado un decreto, que es el decreto de simplificación, que permite estos hoteles a 200 metros de playa, con lo cual se adelanta 300 metros, ¿no?, la línea de edificación respecto al litoral, con lo cual tienes 300 metros más de probabilidad de tener este tipo de temporales que afecten. Y ese día, como se había aprobado esa legislación, Carlos Mazón estaba haciendo llamadas a constructores, a alcaldes relacionados con megaproyectos como el Manhattan de Cullera, que es una obviedad porque lo confesó el mismo alcalde del PSOE, de Jordi Mayor, el alcalde de Cullera. Y entonces creo que hay una serie de llamadas a constructoras, a grandes empresarios de este país y probablemente incluso del extranjero, que Mazón no quiere hacer pública porque pondrían aún más en evidencia que el día que tenía que haber estado preocupándose de salvar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, lo que estaba haciendo es negociar las condiciones para agravar que este tipo de fenómenos, cuando se darán peores, pues se den aún con peores consecuencias, precisamente porque se está haciendo lo contrario de lo que se debería haber hecho. Bordera, solo una cosa más. Hoy he visto que Compromís denunciaba algo que a mí me parece, claro, no va a ocupar las primeras páginas de los periódicos, pero me parece terrible. Están denunciando ustedes que la Generalitat Valenciana está poniendo en peligro a enfermos, además mentales, de un centro de Bétera, porque es un centro que desde hace ya mucho tiempo, en Bétera, tiene unas condiciones absolutamente terribles, lamentables. Sí, las condiciones en las que está este centro y otros muchos más forman parte de esta política de degradación de los servicios públicos. Lo estamos viendo con la educación, particularmente aquí en Valencia con el conseller Rovira, lo estamos viendo en sanidad también. Es una táctica sistemática la de degradar todo el tipo de servicios públicos para que precisamente luego haya negocio para privatizarlos. Y en el caso concreto, pues es una tragedia ver cómo en las condiciones en las que han tenido que estar con este último temporal, pues nos da un poco la imagen de lo que se preocupa, ¿no?, el PP por este tipo de cuestiones. Y el nivel, volvemos al nivel en el que tenemos que empezar a debatir sobre estas cuestiones. No deberíamos estar debatiendo si esto es un genocidio, si hay un cambio climático, si hay que intentar quitar hormigón de lugares que son inundables. Son cosas como de sentido común, pero volvemos a trasladar el debate a lugares en los que pues deberíamos de haber avanzado pantalla hace mucho tiempo, y esto imposibilita que luego se hagan las cosas bien, claro.